Saludos amigos, tengan todos muy buen día. Bienvenidos a esta nueva audición de 60 minutos de noticias y comentarios con Mario Luis Ríos en los controles. Don Roberto Méndez, el mejor instructor de motor fuera de borda del INADE. Hoy es 9 de diciembre del año 2023, esperando que hayan disfrutado el día de ayer las madres y las que no son o están en proyecto, bueno, también que la hayan pasado muy bien, esa es la idea. Hoy amanece con un día soleado. Todos los pronósticos se equivocaron. Todos los pronósticos del tiempo se equivocaron. A finales del mes de noviembre decían que en David, o la región central de la provincia de Chiriquí, porque le dividieron en tres partes, occidental, central y oriental, la central en donde estamos, el pronóstico del tiempo decía que la estación seca, mal dicha verano, iniciaría del 8 al 15. En estos días iba a estar iniciando de manera oficial. Y que antes de eso, es decir, los días 1, el 2, el 3, el 4, el 5 de diciembre, iban a caer lluvias de manera intermitente y algunas con intensidad y hasta tormenta eléctrica. Todo se equivocaron. Por eso es que dice la palabra pro. O sea que eso no es cierto, ¿no? Eso es un albur, eso es una probabilidad. Por eso se llama pronóstico, probabilidades. Bien, entrando en el tema que nos atañe y que sigue siendo motivo de comentario, es lo referente a la minera Panamá, que ha sido notificada para iniciar el proceso de cierre de las operaciones. La empresa filial de la canadiense First Quantum informó que recibió la notificación formal del Ministerio de Comercio para finalizar las operaciones de extracción de materiales. Llámese procesamiento, beneficio, transporte, comercialización y exportación del cobre principalmente. Aunque se dicen que hay una buena cantidad de oro también ahí. La empresa confirmó la noticia en un comunicado difundido este viernes 8 de diciembre, eso fue el día de ayer, en el que también señaló que debe finalizar sus actividades generales y tomar las medidas necesarias y razonables para mantener la seguridad de sus instalaciones y evitar daños ambientales. Ellos se van a preocupar por los daños ambientales. Este es como un chiste de sangrón, dirían los mexicanos. Minera Panamá siempre ha respetado, estoy leyendo textualmente, no voy a pensar que soy yo que lo estoy diciendo. Minera Panamá siempre ha respetado las leyes panameñas y frente a este contexto se ha visto obligada a tomar decisiones difíciles en contra de sus planes, señaló la empresa a través de un comunicado. En dicha nota de prensa, Minera Panamá informó que solicitó al Ministerio de Trabajo la autorización para la culminación de los contratos de más de 4.000 trabajadores por causas justificadas de carácter económico, entre comillas. La culminación de los contratos laborales se realiza en paralelo al programa de retiro voluntario presentado el pasado 3 de diciembre en conjunto con el sindicato Ultramipa. Es un sindicato que es adversario del Suntrac. Y por ello entonces que estaba el empeño desmedido, desaforado, extremista de los de Suntrac para acabar con la mina y por supuesto con el sindicato, porque ellos no eran los que estaban regentando eso. Esto es algo que se ve claramente, aquí no hay nada oculto en esta información. Según la empresa, a través del comunicado dijo que algunos puestos de trabajo serán necesarios mantenerlos para las medidas que sean necesarias para la seguridad de las instalaciones y evitar daños ambientales. Las medidas de la empresa son consecuencia del fallo de inconstitucional en contra de la ley 406 del 20 de octubre del año 23 que establecía el contrato entre el Estado y Minera Panamá. La Corte Suprema de Justicia decretó inconstitucional dicha ley el pasado 27 de noviembre al analizar una de las 10 demandas que se presentaron en contra del contrato y en medio de las protestas y vigilia de diferentes sectores. La canadiense First Quantum Minerals anunció el inicio de un arbitraje internacional ante la Corte con sede en Miami, Estados Unidos, contra el Estado y ha avisado su intención de iniciar otro en base al Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Panamá. La inversión de la empresa alcanza los $10,000 millones según First Quantum Minerals. Es la única explotación de este mineral del país centroamericano y para el año 2022 se ubicó como
la 14ª mina de cobre más grande del mundo en producción, de acuerdo con los datos aportados a diferentes medios internacionales a través del Grupo Internacional de Estudios del Cobre. Aquí hay una serie de cosas que llaman la atención, que es el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Panamá. Tratado de Libre Comercio. Ahí no cabe, porque sencillamente Panamá no le estaba vendiendo el cobre, estaba alquilando sus tierras para que ellos extrajeran el material. Esto hasta un abogaducho de esto de saco sudado lo destruye, este argumento. Así que no creo que ese tratado, que más después que salga el programa voy a darme a la tarea de buscar ese famoso Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Panamá, y estoy casi seguro que no cabe la posibilidad para esta empresa utilizar semejante argumento, que a todas luces son pataleos de abogado, como diría mi abuelo. Eso en el tema de la mina. Por otro lado, los inmigrantes continúan su periplo. Yo no acabo de entender esto. Honestamente, no acabo de entender esto. ¿Cómo es posible que escuchan a través de los diferentes medios del mundo que en los Estados Unidos no los quieren? Tan sencillo como eso. En los Estados Unidos de Norteamérica no quieren a los inmigrantes, salvo aquellos que provengan de países que son adversos ideológicamente para los Estados Unidos, como es el caso de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, porque eso alimenta la inmigración ilegal de estos países hacia el norte, pero es para dar a entender ideológicamente a través de los medios de comunicación que se manipulan, que todo el mundo sale de estos países porque el sistema socialista no sirve. Y no se quedan con el socialismo porque ya se van hasta los extremos. Son dictaduras comunistas. Entonces, como hay mentes tan livianas, como dicen por ahí estos cantadores de trovadores de décimas, son mentes livianas que no analizan, no estudian, entonces caen en el juego de estos señores que obviamente utilizan esas mentes livianas para confundir, y así usted ve en las redes antisociales cómo retuitean que en estos países se mueren de hambre, que no es bueno viajar a ellos, y ahora también sumaron al amigo Bukele de El Salvador porque dicen que es un dictador, y le cayó hasta la Dirección de Defensoría de los Recursos, ¿cómo se llama esto? De los Derechos Humanos, que eso es un... Sí, esa comisión internacional, imagínense. Y bueno, así está el tema. Por otro lado, es importante tener en cuenta que ya empieza el clima lentamente a calentarse en las huestes de los diferentes partidos políticos. Hoy justamente estamos invitados, por ahí mandó una invitación el representante de San Carlos, Joaquín de León, que tiene una conferencia justamente a las 10, el momento cuando culminamos acá. ¿Ya pasaron a las 10:30? Bueno, es que generalmente ese es aquel viejo trivillo de irresponsabilidad que dicen la hora panameña, ¿no? La hora judicial. Exacto. Sí, porque todos siempre llegaban tarde a todos los eventos. Bueno, el tema es que ya empiezan los movimientos políticos, hay mucha disconformidad en algunos colectivos por aquellas parejas que se han formado entre alcalde y vicealcaldes o alcaldesas y vicealcaldes por aquel tema de que deben llevar al sexo opuesto. Y ahí saltaron entonces aquellos lo que se hacen llamar del tercer sexo, porque dice que porque ellos no lo están tomando en cuenta. Imagínense hasta dónde qué barbaridad. Mejor ni hablo de este tema porque la verdad es que el día está demasiado bonito, soleado, aunque no hay ni una brisita, no hay nada.
para yo dañarlo con estos temas. Dice que en algunos lugares, en centros de salud, se debe cumplir con lo establecido en las normas de medidas básicas para la prevención y control de las infecciones asociadas a la atención de salud. Y algunos de estos que van a los centros de salud han recibido indicación como que ya no va a ser de uso obligatorio la mascarilla cuando se visitan los centros de salud. Creo que sería un error, me parece a mí que sería un error, porque muchas veces usted llega sano a algún centro de estos hospitalarios y sale enfermo, porque ahí lo que sobran son las bacterias. Así que me parece que es un patinazo que han dado las autoridades de salud en cuanto a esta medida, ya que se basan en la disminución de los indicadores epidemiológicos del COVID-19 y por lo tanto las autoridades estimaron prudente eliminar el uso obligatorio de la mascarilla en todas las instalaciones de salud del país. Repito, creo que es una medida que no es buena. Usted debe asistir al centro de salud, póngase una mascarilla, porque eso nadie le va a decir que se la quite. Es para aquellas personas que son tercos, que no quieren ponerse la mascarilla, bueno, no está obligado. Pero si usted insiste en usar una mascarilla en el centro de salud, hágalo, usted está en su derecho. Eso está tipificado como un derecho propio de aquella persona que desea proteger su salud. Por lo tanto, yo le incentivo a aquellas personas, sobre todo los adultos mayores y a los pequeñitos, que cuando visiten centros de salud acompañados de algún otro familiar que les lleve, pues sencillamente que no olviden colocarse la mascarilla. Dice que es mejor prevenir que lamentar y por lo tanto hay que tomar dichas medidas correctivas. Don Roberto está preparando el primer cambio comercial, así que también ustedes estén preparados porque ante los gastos excesivos, óigame, pareciera que no hubo aquí cierre en este país. Bueno, es que realmente con todos los acontecimientos que se han dado, yo sigo con mi posición que ya nosotros los chiricanos debemos pensar ya con luces largas y ponernos los pantalones largos, amarrarnos el cinturón. Esto que sucedió en días pasados, con un mes de cierre que estranguló la economía de Chiriquí, Bocas del Toro, 38 días para ser más específico. Yo siento que nosotros tenemos que estar buscando ya una independencia, legalmente, aunque parezca un absurdo, y esto no se llama atentar contra la, ¿cómo es? O afectar la integridad del Estado panameño. No, para nada. Aquí hay libertad de expresión y por lo tanto, si han permitido que cualquier pelafustán cerrara una calle, un puente, quemara llantas, tirara ramas para afectar a capricho personal todo un país, entonces yo puedo decir lo que yo desea, siempre y cuando no esté ofendiendo ni con vulgaridad ni con nada. Por lo tanto, yo reitero mi posición, ya las autoridades de la provincia de Chiriquí con las autoridades de Bocas del Toro, mire, estoy eliminando la comarca Nove Buglé porque demostraron que no les importa estrangular a cualquier persona. Así que allá ellos que vayan a ver que sigan afectando al resto del país, pero nosotros tenemos que estar pensando ya en algo más serio, como lo había pensado don Justo Arosemena en un momento determinado, allá a finales de 1800, cuando planteó la idea del Estado Federal de Panamá. Nosotros tenemos ya que tener esa visión, señores, hay que madurar. No es posible que nuestra provincia y Bocas del Toro, que son las del extremo occidental del país, siempre se vean afectados por los caprichos, las intransigencias, las anarquías, las posiciones personalistas de 4 personajes que se creen dueños del país. Es más, hay algunos por ahí que ya pretende, dice, ser candidato y ha desconocido a todas las autoridades establecidas de manera democrática. Hablan de democracia, pero no lo ponen en práctica. Así que yo creo que esto va a ser un tema que va a despertar el interés, se lo puedo asegurar, porque Chiriquí, Boca del Toro, nosotros nos podemos defender. En Boca del Toro, nosotros tenemos una carretera transísmica que sea mejorada, que sea acondicionada,
y que nosotros tengamos acá nuestro propio presidente, o presidente femenino también puede ser, ¿no? Una dama, ¿por qué no? Y se tomen las decisiones. No aquellas absurdas ideas de unirnos a Costa Rica y demás. No. Eso es como para salir de Guatemala y caer en Guatepeor. Así que olvídese de eso. Como aquella mala unión que tuvo nuestro país a los inicios, los albores, 1821, cuando decide entonces unirse a Colombia. Pero en aquellos tiempos eran otras cosas lo que sucedía. Y por lo tanto, esto se lo va a dejar de proyecto para el próximo año a aquellos políticos. Ahora sí, a las 9:25, la hora en todo el territorio nacional, cambio comercial y regresamos en breve. Desde el volcán Barú llegamos a toda la provincia de Chiriquí en los 95.7 FM. La calidad no siempre tiene que ser cara. ¿Te imaginas que pudieras escuchar a distancia lo que dice la gente de Heps? Miles de radios encendidas no pueden estar equivocadas. Así somos. Sí, los del color turquesa, los únicos autorizados Carbone, los que tienen el servicio técnico. No te dejes engañar. Una herramienta tengo que comprar. Somos la herramienta totalmente perfecta. Impresionante. Estamos en David. Vía Interamericana, Antigua Pizza Hut. En Bugaba, Plaza del Super Extra, Volcán, frente a Super Remate y en Frontera, junto a Pintuco. Total Heps Carbone Chiriquí es más cerca de ti. Con Total Carbone yo sí puedo. ¿Tienes un evento, boda o sesión de fotos y aún no tienes un vestido para lucir elegante, exclusiva y a la moda? Visita el Cóctel Dresses, que te ofrece alquiler de vestidos para todo tipo de eventos, 15 años, fotos de graduación, bodas y eventos en general. Visítanos en Urbanización Guillermo de Roux y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Cóctel Dresses. Reserva con previa cita al 6254-1678. Contamos con todas las medidas de bioseguridad. 6254-1678. Te esperamos. Piscina con tobogán, paseos a caballo, restaurante, discoteca, salón de reuniones, donde pueda compartir con mi familia y con mis amigos. Pasarla súper bien. ¿Pero dónde? En la Estrella Country Club, en el Lago Baruco de Villa Mercedes. Tenemos esto y más. Abierto de martes a domingo desde las 10 de la mañana. Amplios estacionamientos, comidas, bebidas y donde disfrutarás de grandes momentos. Salón para reuniones y eventos privados. La Estrella Country Club tiene todo lo que necesitas. Contáctanos al 6219-3722. La Estrella Country Club. Síguenos en nuestras redes sociales. Sintoniza todos los jueves de 10 a 11 de la mañana Mentes Saludables, bajo la conducción de Virginia Acevedo, a través de Top 95.7. Mentes Saludables. De 2 a 3 de la tarde, sintoniza La Hora Típica con Giovanni Alvarado, aquí en Top 95.7. Los grandes éxitos de la música vernacular panameña, aquí en Top 95.7, de 2 a 3 de la tarde, de lunes a viernes. La Hora Típica con Giovanni Alvarado. Estamos de vuelta a las 9 de la mañana con 29 minutos. Bueno, por aquí estábamos recibiendo un correo de un amigo que nos escribió acá, dice, se te olvidó mencionar que la mayoría de los cierres fueron patrocinados principalmente por el partido panameñista y el partido Otro Sendero. ¿Cómo se llama eso? La otra vereda, el otro callejón. Imagínense. Y eso, a todas luces, era clarito. Imagínense que hay, o mejor dicho, hubo en el momento hasta precandidatos en la revuelta y gritando y haciendo.
Y lo que es imperdonable, la actitud y el vocabulario tan elegante de los educadores y educadoras, porque ahí no hubo diferencia de sexo para la vulgaridad, atacando a las autoridades, cantando pregones soeces, que yo me pregunto, si mañana un estudiante le grita a estos mismos educadores toda esa sarta de improperios, de vulgaridades y palabras altisonantes que están alejadas del principio de la docencia, ¿cómo se sentirán ellos cuando un estudiante se para y se llega a parar en su salón y le diga esto y esto, y usted es así, así, así? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a tener que quedar callado? Porque la educación ha cambiado radicalmente en este país. Antes, mucho antes, recuerdo cuando en un lugar determinado, el maestro, el sacerdote y el policía, y si había bombero, el bombero, eran las autoridades de respeto en todas estas comunidades. La gente llamaba al sacerdote para que diera sus consejos de manera epistolar, llamaban al policía para que dijera su discurso de la manera del respeto a las leyes, llamaban al maestro para que explicara la sana convivencia y el respeto de todos y todas. Pero en estos últimos eventos se comprobó que a la autoridad policial ni caso la hacían, porque tampoco se dieron a respetar en un momento determinado. Permitieron que aquello se convirtiera en un cáncer prácticamente. Por otro lado, la iglesia no se manifestó abiertamente, no sé por qué. No hubo una declaración conjunta de las diferentes corrientes religiosas en este país. Mantuvieron un mutis muy sospechoso durante muchísimo tiempo. Y los educadores hicieron gala, como les dije, de ese vocabulario nada constructivo, en la cual Miguel de Cervantes Saavedra se hubiese regresado a la tumba para quedar mejor arropado allá bajo tierra y no escuchar tanto verbo mal utilizado, aparte de los errores en el lenguaje combinado con las vulgaridades, ¿no? Algunos decían estábamos, íbamos, imagínense, ojalá que haiga, decían, qué bárbaros. Digo yo, estos son los educadores, no puede ser. Ah, no, pero luego se daban golpe de pecho diciendo que ellos eran los mártires, los héroes de la patria. Señores, una cosa es tener una lucha como la hicieron los jóvenes y no tan jóvenes en la ciudad capital, pero que grupos políticos de extrema quisieron aprovecharse de la situación. Y estos fueron los que llevaron al caos. ¿Por qué Chiriquí? ¿Por qué no afectaron a Colón, por decir una palabra, por una provincia? ¿O a Darién? Ah, no, es que vamos a afectar a la provincia que tiene mayor producción económica, la provincia más pujante, con la disculpa de las demás. Vamos a afectar ahí. ¿Pero usted cree que el presidente se vio afectado? ¿Algún ministro? Nadie. Se afectó fue al pobre, a la gente de a pies. Y por eso no me cansaré de decir que esto fue un exceso y una demostración de una real estupidez por parte de los dirigentes de estos gremios. Ellos no lograron que se declarara inconstitucional, no. Eso fue porque se mandaron sendos documentos por parte de abogados en los cuales declaraban la inconstitucionalidad. Y el principio democrático por el cual se rige este país, dividido en tres poderes, pues fue recibido. Y los miembros de la Corte Suprema lo leyeron, se tomaron el tiempo necesario y antes de que culminara el mismo, ya estaban dando una declaración. Pero no era necesario cerrar y afectar, estrangular a un país. Y cuando digo un país me refiero a Chiriquí y Bocas del Toro. Porque los otros eran cierres momentáneos, abrían y cerraban y estaban todos cerca de sus distribuidoras de gas, del combustible y de la comida, que fue escaseando porque Chiriquí estaba bloqueado. Pero si Chiriquí sí hubiese seguido un mes más bloqueado, todo el resto de la república llamada Panamá se hubiera caído. Pero como se vieron entonces afectados los grupos indígenas, porque a ellos también
les empezaron a faltar las medicinas, las atenciones médicas, la salida y los demás, entonces fue que empezaron a aflojar. Pero un personaje de esta etnia se autoproclamó el rey supremo. Esto es una cuestión increíble, el irrespeto a la ley. Aquí no hubo nadie que dijera, oye, arresten a ese ciudadano. Parecía el payaso este de Venezuela, Guaidó, que se autoproclamó en un parque en Caracas como presidente interino de Venezuela y que fue respaldado por 4 países adláteres de los Estados Unidos que los pusieron de rodillas para que aplaudieran a ese payaso. Así mismo estuvimos nosotros con un personaje de esa naturaleza mandando en el país. Hasta lo entrevistaban algunos compañeros periodistas, que ya me da hasta pena decir colega. Don, le decían, Don, imagínense, qué bárbaro. Don Roberto, ¿usted cree que podrá abrir las calles? Don Roberto, ¿o usted podrá ordenar que quiten los bloqueos? Don Roberto, mire que ahí no hay gas. Don Roberto, óigame, ¿qué es esto? Qué barbaridad. Por eso es que el país anda como anda. Estamos calificados ahorita mismo como uno de los países más atrasados intelectualmente en el mundo con las pruebas PISA que le hacen a los estudiantes, pero ¿cómo van a recibir una buena calificación si quienes los están educando no tienen el nivel? Un mal educador no puede educar a un joven y que salga con buenas notas si no le dio las instrucciones adecuadas. Hay que educar primero al educador, al maestro, al profesor, al docente, como usted le quiera poner cualquiera de esos títulos, para luego educar a la población. Yo me siento un poco preocupado por el futuro de este país en cuanto a la juventud, porque la verdad es que es triste y penoso ver cómo se ha perdido el principio de la enseñanza. Ustedes van a ver los resultados en un par de años. Si se están quejando de que elegimos mal a las autoridades, ¿usted cree que en el futuro van a elegir buenos candidatos? Usted va a elegir a un muchacho o a una muchacha que ahorita mismo sale con 2,9 o 2,5 como un promedio. Ah, no, pásalo. Ese va a ser presidente de este país. Ese estudiante va a ser diputado y va a ser alcalde. Con esas malas notas, ¿usted cree que va a ser un buen funcionario? ¿Qué va? Entonces, ¿la culpa de quién es? Por favor, no le echemos la culpa únicamente a los padres de familia, porque ese es el inicio de la enseñanza. Porque el aprendizaje, la educación se recibe en las aulas de clases. Pero hay muchos de estos educadores, no les interesa. Y a pesar de que es uno de los países que tiene mejor asalariados a los educadores en todo el mundo, Panamá se encuentra en esa lista de quienes pagan mejor a los educadores, pero ya están pidiendo, dicen más aumento, y eso porque no les alcanza el dinero para qué. Cosa tan increíble. Todo el mundo tiene derecho a recibir un buen salario, pero no es bueno tener esa gula, esa ambición, esa forma tan fuera de contexto. Me voy a las notas internacionales porque ya son las 9:37. Veamos cómo está el mundo. Sigue la matanza indiscriminada por parte del pueblo elegido de Dios contra los palestinos. Qué cosa tan increíble. Y el mundo no puede hacer nada porque el principal patrocinador de la guerra, los Estados Unidos de Norteamérica, vetó la decisión del Consejo de Seguridad. Todos los demás países votaron para que se detuviera de forma inmediata la guerra, la masacre, porque no es una guerra, es una masacre que tienen los judíos de Israel contra el pueblo de Palestina. No están luchando contra el grupo Hamas, porque si hubiese sido una guerra frontal, no hubiese semejante matanza. El conflicto bélico que lleva a cabo Rusia y Ucrania ni siquiera ha llegado a esa cifra de muertos y van para 2 años el conflicto, porque sencillamente Rusia no ha querido utilizar el armamento para matar civiles como sí lo está haciendo Israel, el pueblo elegido de Dios, quiero que sepan, porque eso mismo lo dicen ellos. Y vaya a cualquier templo para que usted vea que dicen el pueblo elegido de Dios, Israel. Si Dios eligió ese pueblo, entonces quiere decir que el diablo fue el que eligió a los demás, pues. Si nos vamos a la parte de los principios religiosos. Pero qué cosa tan increíble y absurdo. Pensar que matando a una niñez, que ya van casi 6.000 niños muertos, esto es un salvajismo
que no tiene parangón en ningún conflicto bélico, jamás. Imagínense. El gobierno israelí está provocando masacres en Gaza que harían sonrojar a la humanidad. Todos los asentamientos civiles, desde los lugares de culto hasta las escuelas, desde los hospitales hasta los mercados, están siendo bombardeados. Hoy Gaza no solo está siendo asesinados los niños, mujeres, ancianos y periodistas, sino todos los valores de la humanidad se están destruyendo. Eso es una gran realidad. En tanto, el presidente de Turquía, que es vecino de esta región, en un acto realizado en Estambul, dijo, eso se está celebrando hoy sábado, allá tienen 6 horas de adelanto. El presidente Recep Tayyip Erdogan, declaró que un mundo justo es posible, aunque no con Estados Unidos. El mandatario turco hizo estos comentarios en el contexto del conflicto palestino-israelí, alegando que las organizaciones internacionales no toman ninguna medida concreta para impedir el desarrollo de las hostilidades. Esta masacre que lleva a cabo los israelitas es permitido por los Estados Unidos, que es su principal mentor. El presidente turco recordó que la resolución de alto al fuego fue rechazada en el Consejo de Seguridad solo con el voto de los Estados Unidos y la abstención del Reino Unido. Imagínense, tras preguntarse si es posible un mundo justo, dijo, un mundo justo es posible, pero no con Estados Unidos. Y esta es la gran realidad. Pero hay gente que todavía sigue adorando y creyendo y diciendo que es el país de las 1000 maravillas, de la democracia ejemplarizante, y son los que llegan, tumban gobiernos, quitan presidentes, asesinan candidatos, todo bajo la burda excusa de que están protegiendo sus intereses. Es algo increíble, vergonzoso para todo un país. Por eso es que bien ha dicho Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en varias ocasiones, que hay que ir depurando, eliminando, cambiando esta Organización de las Naciones Unidas y principalmente el Consejo de Seguridad, que quede terminantemente prohibido el veto, porque no es posible que una potencia impida a todo el mundo semejante masacre como la que lleva a cabo el pueblo elegido de Dios contra Palestina. Esto es increíble. Seguimos con más porque, como les había adelantado, en Ucrania con Rusia la guerra es diferente. Si los rusos hubiesen sido sanguinarios como son los israelitas o los estadounidenses, ya hubiera borrado del mapa totalmente a Ucrania. Pero no lo ha hecho porque lo de ellos es una limpieza de los grupos nazis que están en este país eslavo y que por tradición histórica son hermanos. Pero la intromisión ¿de quién? De los Estados Unidos. En su momento, en el año 2014, cuando se da el Maidán, que derrocaron a un presidente electo democráticamente porque sencillamente no quería unirse a la Unión Europea, sino que quería fortalecer los lazos con Rusia. Y eso enojó a los europeos y a los estadounidenses y decidieron entonces darle un golpe de Estado de manera sangrienta con aquel acontecimiento del Maidán en el año 2014. La guerra no empezó en el 2022. Eso es cuento, eso es para aquellos tontos que no leen historia. Y discúlpeme que diga y ofenda a los tontos, ¿no? Pero es la pura realidad. Y volviendo al tema de Ucrania, un alto funcionario de este país reveló que se modificará el componente propagandístico de los procedimientos de movilización, ya que existen personas que no entienden lo que es la guerra, dijo el señor. La movilización en Ucrania será difícil y el gobierno prepara un nuevo programa sobre cómo el Estado debe trabajar con personas que no entienden lo que es la guerra, dijo el día de ayer Mikhail Podolyak, asesor del jefe de la oficina del presidente y dictador ucraniano Vladimir Zelensky, en medio de la polémica desatada por los medios que circulan en redes sociales sobre la entrega de citaciones en espacios públicos
Una potencia debe defenderse y la movilización será difícil pero necesaria, dijo. El alto funcionario reveló que se modificará el componente propagandístico de los procedimientos de movilización, porque todo parece un poco extraño. Los ucranianos quieren vivir en un estado libre donde puedan comportarse como quieran, pero no quieren invertir en proteger esos derechos que les gusta. Cuando Rusia venga acá, decía el funcionario, toda esta gente tendrá un aspecto un poco diferente. No caminarán tranquilamente por las calles, no actuarán como si no pasara nada, dijo Podolyak, agregando que actualmente se está preparando un programa sobre cómo las autoridades deben hablar de la movilización y el reclutamiento militar, así como qué funciones debe asumir el Estado y cómo trabajar con personas que no entienden lo que es la guerra y a qué puede conducir. Este señor, con esa demagogia barata, quiere enredar a todo el pueblo, y están reclutando a jóvenes, incluso hasta menores de edad, en Ucrania. El dictador está desesperado. Algo parecido sucedió en la Segunda Guerra Mundial, en la cual Adolfo Hitler entró en desesperación cuando ya sus tropas no podían avanzar y por el contrario venían en retroceso ante el avance del Ejército Rojo, liberando a Europa Central. Y es así entonces como entra en desesperación el Führer y pues sencillamente empezó a tomar medidas extremas. Seguimos con más informaciones acá en nuestro continente sobre la posible integración de varias naciones que este año ha dado un giro más a la izquierda y ha vuelto al poder a Lula da Silva, quien es uno de los líderes del continente en cuanto a la unificación de los criterios de los líderes progresistas, en cuanto a la lucha que tiene para crecer, hacer crecer el Mercosur y concluir también los acuerdos con la Unión Europea. La CELAC aún no ha adquirido una estructura organizativa suficiente como para hacer realidad sus planes, y la idea de reactivar UNASUR, a pesar del regreso de algunos países a ella, sigue siendo solo una intención. La semana pasada se cumplieron 5 años de la toma de posesión de otro partidario de la integración, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, cuyo sucesor podría no simpatizar con este proyecto. Sobre los éxitos y fracasos del presidente mexicano en sus intentos de unir a la región, así como sobre el estado actual y los problemas estructurales de las principales asociaciones de integración, habló con los medios de comunicación, en la cual explicó sobre la integración latinoamericana. Según el presidente, en los últimos años han coincidido con la fase de integración latinoamericana, y algo que es digno de reconocer, que este presidente mexicano en estos momentos rondan el 65% de aprobación de la población mexicana en cuanto a su gestión, algo que muchos estarían envidiando, cualquier presidente tener semejante porcentaje de aceptación. En tanto hay otros que se encuentran muy por debajo, es más, ni siquiera se mencionan. Seguimos con más información de carácter internacional. En Corea del Sur sigue creciendo, empujados por el imperio de los Estados Unidos a Corea del Sur a que se enfrente a Corea del Norte, sobre pretexto de que ellos van a intervenir, y Japón también, para ayudar a acabar con el presidente Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte. La advertencia se emitió después de una reunión entre los asesores de seguridad de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón. El ministro de Defensa de Corea del Sur, Shin Won-sik, ha instado a los comandantes de la unidad de misiles de su país a estar preparados en todo momento para poder responder de inmediato a las provocaciones del enemigo con misiles de largo alcance y alta precisión. Increíble. Ellos son los que están haciendo ejercicios militares para intimidar a Corea del Norte, pero dan otra información, que es Corea del Norte que los está amenazando.
Las declaraciones del ministro se produjeron durante la visita del Comando Estratégico de Misiles del Ejército de Corea del Sur en Gwangju, en medio de las acusaciones mutuas con Corea del Norte sobre el espionaje con satélite que ambas naciones lanzaron al espacio. La advertencia de tono inusualmente belicoso para Seúl, aparentemente dirigida al país vecino, se emitió un día antes de la reunión que sostuvieron el día de hoy con los asesores de seguridad nacional de Corea del Sur, los estadounidenses por supuesto y Japón, que debatirán entre otros asuntos la amenaza nuclear de parte de Corea del Norte. Y hablando de Japón, en días pasados Corea del Sur exigió a Japón que indemnizara con muchísimos millones a toda la población de Corea que había sido sometida cuando fue invadida. Ustedes recordarán, durante la Segunda Guerra Mundial, Japón invadió toda la península coreana e inició una masacre que todavía los libros no terminan de escribir, al igual que la utilización de mujeres en la prostitución. Y por ello le pidieron que resarciera definitivamente todos los daños realizados en la península a los japoneses, y esto alejó o enfrió las relaciones entre ambas naciones. Seguimos con más informaciones. Mire lo curioso del caso. Al menos 3 barcos de la Oficina de Pesca y Recursos Acuáticos de Filipinas fueron atacados este sábado con cañones de agua empleados por embarcaciones de la Guardia Costera y de la Milicia Marítima de China frente al bajo de Masinloc, también conocido como Atolón de Scarborough, ubicado en el mar de China Meridional. Los barcos filipinos se encontraban en una misión de suministro para pescadores en el área y fueron sorprendidos por la Guardia Costera de China, quienes les dispararon con agua, chorros de agua, para que se alejaran del lugar. Si esto hubiese sido lo contrario, hubiera sido los Estados Unidos, le hubieran dado con bala real. En Chile, la justicia de este país rechazó reabrir el caso de la muerte de Pablo Neruda. Un sobrino del premio Nobel insistió en que el poeta murió envenenado 12 días después del golpe de Pinochet y que agentes de Estado estuvieron involucrados. Bueno, eso fue una noticia no comprobada que se dio en aquel entonces. La jueza Paola Plaza González, ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, desestimó el día de ayer la solicitud de los familiares de Pablo Neruda y del Partido Comunista de reabrir el caso sobre las circunstancias de la muerte del poeta chileno en septiembre del año 73. Plaza González argumentó que cada una de las diligencias solicitadas son inconducentes, resultan tardías y ya fueron realizadas, y señaló que la línea de investigación sobre si hubo un interventor militar en la clínica Santa María cuando Neruda estaba internado está agotada. En la clínica Santa María no hay archivos anteriores al año 1982, entregándose solo una lista de personas que trabajaron en dicho establecimiento a la fecha de los hechos y al que al momento de la diligencia aún mantenían relación contractual, indicó la jueza citando el respectivo informe policial. Asimismo recordó que un informe policial más reciente, el 19 de agosto del año 16, también concluyó que no existen antecedentes que permitan confirmar si hubo designación de interventor en la clínica Santa María por parte del gobierno de la época posterior al 11 de septiembre de 1973. Como reflexión final, aun cuando la parte creyente del Partido Comunista de Chile sostenga a foja 4.950, que el Estado no ha empleado todos los medios a su alcance para averiguar la verdad, basta con revisar del proceso para constatar que todos los recursos disponibles se han puesto al servicio de la investigación, que ha incluido la intervención de expertos nacionales y extranjeros y el uso de tecnologías inéditas en la indagación criminal, más la obtención de relatos de testigos, pericias de diversas índoles, búsqueda de documentos e informes policiales, entre muchos otros, abarcando cada arista propuesta por las partes para el esclarecimiento de los hechos, dijo Plaza González. El sobrino de Pablo Neruda y uno de los actuales querellantes, Rodolfo Reyes Muñoz, afirmaba que el premio Nobel fue asesinado por agentes del Estado y que murió envenenado 12 días después del golpe militar
de Augusto Pinochet, financiado por los Estados Unidos de Norteamérica y que salieron en los documentos top secret, los documentos secretos que al cabo de ciertos años salen a la luz para dar esa claridad de los acontecimientos. En esos documentos que han sido desvelados por el Pentágono aparece la intromisión de quien fuera el secretario de Estado en el gobierno de Richard Nixon, como fue hace unos días que falleció Henry Kissinger, fue el artífice del golpe de Estado contra Salvador Allende, lo mismo que toda la política antagónica contra Fidel Castro en Cuba y un sinnúmero de golpes de Estados que se han ido desvelando a través de estos documentos secretos que mantienen en el Pentágono los Estados Unidos de Norteamérica. Esto es una muestra más de lo que se había dicho en el momento, que esto eran todos gestados por los estadounidenses. Pero, obviamente, como siempre, los medios de comunicación son manipulados, le dicen no hables de esto sí puede, esto no puede, y de esa forma se va cerrando y quedan en silencio. Y en una última noticia que nos llamó la atención fue las declaraciones que hiciera el presidente octogenario de los Estados Unidos en cuanto a amenazar de una guerra directa con Rusia. El exmandatario Medvedev de Rusia, Dmitry Medvedev, recordó que varios presidentes estadounidenses han utilizado en diversas épocas una táctica similar para extorsionar dólares a los legisladores. Las recientes declaraciones del presidente de los Estados Unidos sobre la posibilidad de un enfrentamiento directo con Rusia son un chantaje primitivo al Congreso estadounidense, algo que no es nada nuevo para Washington y tiene precedentes históricos, dijo el día de ayer el exmandatario ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dmitry Medvedev. El día miércoles, el presidente estadounidense afirmó en una rueda con los medios de comunicación que si no se aprueba el paquete de ayuda militar para Ucrania solicitado por la Casa Blanca, Estados Unidos acabará enredado en una guerra con Rusia. Cualquier interrupción de los suministros para Ucrania claramente fortalece la posición de Putin, dijo el presidente estadounidense, quien también precisó que si Rusia ataca a un miembro de la OTAN, Estados Unidos está comprometido como un aliado de la alianza a defender cada pulgada del territorio del bloque militar. Entonces tendremos algo que no estamos buscando y que no tenemos hoy en día, las tropas estadounidenses combatiendo contra las tropas rusas. Las declaraciones del mandatario tuvieron lugar en medio de las negociaciones en el Senado de los Estados Unidos sobre el paquete de más de 61 mil millones de dólares para Ucrania. Ese mismo día los legisladores no llegaron a un acuerdo sobre dicho proyecto. En tanto a las declaraciones de extorsión, el vicepresidente ruso recordó que varios mandatarios estadounidenses han utilizado esa táctica similar durante mucho tiempo. Denle dinero a nuestro hombre, inserten el nombre correcto o tendremos que ir a la guerra contra los rusos. Es lo que han dicho varios presidentes estadounidenses en varias ocasiones mientras extorsionaban dólares a sus legisladores. Sin embargo, señaló, la peculiaridad de la situación actual es que los dirigentes estadounidenses nunca antes habían insistido con tanto dinero para el Estado secundario en proceso de desintegración como lo es Ucrania. Nunca se había desembolsado tanto dinero de forma tan agresiva y descarada para un país que ha corrompido abiertamente al presidente estadounidense en ejercicio y a su familia. En este sentido, el vicepresidente ruso predijo que todo esto llevaría a la derrota del actual presidente en las elecciones del año próximo. Ante ellos, se cierne una perspectiva de juicio político, que es poco probable, y la derrota electoral, que es muy probable. De ahí el chantaje grosero, la histeria incesante y las insinuaciones salvajes contra el sistema y contra todo el país de Rusia. Bueno, correrá la sangre, dijo, en grandes cantidades en las tierras de Ucrania si sigue fortaleciéndose la ayuda económica a este dictador ucraniano Zelensky, en la cual
su fortuna se ha incrementado de manera vertiginosa, pero las revistas especializadas en esos temas no dicen nada porque sencillamente les tienen vetada esa información. ¿Qué le parece, doctor? Este mundo, decía mi abuelo, que los vivos viven de los pendejos. Siempre va a ser así. El más vivo se come en un solo viaje a los dormidos, a los taciturnos, a los que no dicen nada, a los que se quedan callados, a los sumisos, a los que están de rodillas, a los que están con las cabezas bajas siempre. A esos le pasa la planadora rápidamente por encima y ni cuentas se dan, porque su torpeza, su ignorancia cada día es mayor. Se nos agotó el tiempo, 10 en punto de la mañana. Gracias por habernos acompañado. Ya están mandando los mensajes que están esperando, dice, para la reunión. Pero bueno, así es. Gracias por habernos acompañado en este día soleado del sábado 9 de diciembre del año 2023. Con el placer de siempre, Mario Luis Ríos. En los controles, don Roberto Méndez, a través de Top 95.7, siempre llegando con mejor calidad, más y más y más lejos. Saludos y será hasta el próximo sábado.